¿Alguna vez has pensado que el día de tu cumpleaños podría ser el último que celebres? Estas son 5 historias de terror que sucedieron en cumpleaños. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre me ha encantado celebrar mi cumpleaños. Era un día en el que me sentía especial, rodeado de amigos y familiares, donde las risas y los regalos llenaban el ambiente. Sin embargo, el año en que cumplí 28 años, el horror se apoderó de lo que debería haber sido una celebración. Esta es la historia de aquella noche fatídica que ha permanecido grabada en mi mente como una pesadilla incesante. La tarde del 15 de marzo se presentó fresca. Decidí celebrar mi cumpleaños en una antigua casa de campo que se encontraba a las afueras de la ciudad, un lugar que siempre había tenido una aura nostálgica y encantadora. Era un hogar que pertenecía a mi abuela, y aunque llevaba vacía años, sentía que su esencia mágica podría hacer que este cumpleaños fuera aún más especial. Así que reuní a un grupo de amigos cercanos y nos dirigimos a la casa. Cuando llegamos, la ansia de diversión era palpable. La casa era un gigantesco edificio de 2 pisos, con ventanas que crujían, paredes adornadas con retratos de antepasados que parecían observarnos y un jardín desbordante de flores marchitas. A pesar de su estado, había un encanto que nos envolvía. Encendí las luces, que a pesar de su antigüedad parpadeaban tenuemente, brindando un ambiente algo inquietante, pero al mismo tiempo envolvente. Sin embargo, la atmósfera pronto se tornaría en una sombra. La noche transcurrió entre risas, chistes y recuerdos. Después de una cena compartida, decidimos jugar a verdad o reto. Era una elección inocente, un intento de romper la rutina de la cena y hacer que todos se relajaran. Pero lo que comenzó como un juego divertido pronto se convirtió en una experiencia inquietante. Era mi turno y, entusiasmado, elegí reto. Mis amigos muy animados me pidieron que fuera al sótano, un lugar del que siempre se hablaba en susurros. La antigua madera del piso crujía bajo el peso de mis pasos mientras me adentraba en la oscuridad. Me armé de valor y bajé las escaleras, sintiendo el aire pesado que me rodeaba. Allí, entre el polvo y las telarañas, encontré una caja cubierta de hojas secas. Decidí abrirla, con mi corazón latiendo ferozmente en mi pecho. Dentro había una serie de objetos extraños, un antiguo reloj de bolsillo, una muñeca de cristal que había perdido un ojo y un diario desgastado. La curiosidad me invadió, y sin pensarlo, empecé a leer las páginas del diario. Era la escritura de una joven llamada Clara, quien hablaba de un amor prohibido y de su trágico final. Sus palabras, llenas de desesperación, narraban rituales oscuros que, según ella, la habían llevado a la locura. Mientras leía, un escalofrío recorrió mi espalda. Una frase en particular resonó en mi mente: el amor puede convertirse en oscuridad y la oscuridad en locura. De repente, sentí un aire gélido que atravesó la habitación y las luces comenzaron a parpadear con más intensidad. Llamé a mis amigos, quienes subieron rápidamente, riéndose y sin saber que lo que habíamos desencadenado no era un simple juego. Mi amigo Tomás, siempre el escéptico del grupo, se burló de mis miedos e insistió en que debíamos continuar con la celebración. Así que, a pesar del inquietante encuentro, regresamos al salón y pusimos música a todo volumen, intentando ahogar la sensación de malestar en el aire. Pero era como si la sombra de la casa estuviera respirando, envolviéndonos en su fría bruma. A medida que pasaba la noche, el ambiente se volvió cada vez más extraño. Las sombras parecían danzar en la oscuridad, y susurros inaudibles susurraban entre los muros desgastados. Intenté ignorar estos extraños fenómenos, pensando que era la imaginación de todos. Comenzamos a jugar con más intensidad, contando historias de terror que resonaban en el eco de la casa antigua. Sin embargo, cada historia contada parecía atraer algo de la oscuridad que habitaba en ese lugar. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte proveniente del sótano.
Todos nos quedamos en silencio, el miedo se apoderó de nosotros. A pesar del pánico que emergía con fuerza, la inquietud de explorar lo desconocido nos impulsó. Tomás fue el primero en levantarse y, con paso decidido, se dirigió al sótano, ignorando nuestros gritos para que se detuviera. No pude soportar la idea de quedarme atrás, así que lo seguí. Bajamos otra vez las escaleras, y la oscuridad se hacía más densa. Esta vez, tenía la sensación de que no estábamos solos. Los ecos de nuestras pisadas retumbaban, y al encender la linterna, la luz apenas iluminaba unos pocos metros ante nosotros. De repente, sentimos un frío extremo, como si el mismo aliento de la casa nos estuviera helando. Tomás, que había llegado primero, examinaba la caja que yo había abierto anteriormente. Su rostro se tornó pálido cuando alzó la mirada hacia mí, como si hubiera visto un fantasma. En sus manos sostenía algo que parecía ser una pequeña figura de barro, una estatua de un ser con ojos vacíos que me miraban fijamente. Era la misma figura que había visto en las páginas del diario. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la casa, y nos quedamos paralizados. Era la voz de Ana, una de mis amigas, que había decidido permanecer en el salón. Nos pivotamos mutuamente antes de salir corriendo hacia la parte superior, donde la luz aún brillaba tenuemente. Al llegar, la visión que se nos presentó hizo que mi estómago se revolviera. Ana estaba de pie, temblando, con su mirada perdida en la esquina de la habitación. A nuestro alrededor, el resto del grupo había retrocedido, abrazándose entre sí, aterrados. Cuando finalmente llamó nuestra atención, lo que vi en su rostro me dejó helado, lágrimas brotaban de sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Estaba aterrorizada. «Hay alguien aquí», susurró. «No estamos solos». Aquella frase resonó en nuestros corazones y empezamos a mirar a nuestro alrededor, como si la esencia de la casa se hubiera despertado. Cada pulsación del tiempo se sentía como una cuenta regresiva hacia un horror inimaginable. Las luces comenzaron a parpadear con más fruición y el aire a nuestro alrededor se hizo más pesado, casi tangible. De improviso, un fuerte estallido resonó en la habitación. Una de las ventanas se rompió con tal fuerza que los fragmentos se dispersaron como un conjunto de astillas en el aire. Una figura oscura y difusa se materializó en medio de la habitación, desdibujándose en la penumbra. Se movía con una fluidez inquietante, como si el mismo aire lo alimentara, y la forma empezó a acercarse a nosotros. No puedo describir la desesperación que sentí, fue como si mi corazón se detuviera. Al borde de la histeria, tomé la mano de Ana y corrimos hacia la puerta, gritando con todas nuestras fuerzas. El grupo se unió a la huida, pero cuando tratamos de salir, la puerta se cerró de golpe, como si una mano invisible la mantuviera cerrada. El pánico se apoderó de nosotros mientras golpeábamos la madera con nuestros puños, intentando liberarnos. Estábamos atrapados, en la oscuridad, con la figura acechante acercándose lentamente. Los ecos de nuestros gritos reverberaban en los pasillos, pero pronto se ahogaron en el silencio ominoso de la casa. La figura nos miraba con ojos vacíos, y en un instante, todo se volvió confuso. La misma esencia de la casa parecía absorber nuestra energía. Por un instante, todo se detuvo. Lo que sentí fue un profundo deseo de rendirme, de dejarme caer en esa desesperación que se movía a mi alrededor. Pero algo dentro de mí despertó, y mi grito se tornó en un desafío. Agarré la linterna y, con todo el valor que me quedaba, me dirigí hacia la figura. Mis amigos me siguieron, aunque sus cuerpos temblaban de terror. Con cada paso, las luces comenzaron a parpadear aún más, como si el mismo lugar estuviera experimentando una batalla entre nosotros y lo que nos acechaba. Justo cuando la figura estaba a punto de extender su mano hacia mí, recordé las palabras del diario de Clara: el amor puede convertirse en oscuridad y la oscuridad en locura. Presentí que esta lucha no era solo por la supervivencia, sino también por la luz que, en nuestra ansiedad por celebrarlo todo, habíamos olvidado. Entonces, grité.
Grité por mis amigos, por la alegría que todos habíamos compartido. Grité para liberar el amor que habíamos compartido una vez. La figura se detuvo por un breve momento. En ese instante, parecía titubear. Reunimos todas nuestras fuerzas y giramos hacia la puerta. En un momento de desesperación, empujamos juntos y, milagrosamente, la puerta se abrió. Salimos disparados hacia el exterior, mientras un viento gélido nos envolvía, como si intentara ahogarnos una vez más. La figura quedó atrás, su sombra desvaneciéndose en la penumbra de la casa, perdida en la oscuridad. Nos caímos en la hierba del jardín, respirando entre sollozos y risas nerviosas por lo que habíamos enfrentado. El horror de lo que habíamos vivido dejó huellas en nuestra memoria. Aunque escapamos, la esencia de aquella casa y sus secretos permanecieron grabados en nuestros corazones. Esa noche, comprendí que mi amor por las celebraciones de cumpleaños jamás volvería a ser el mismo. Cada analgésico de la noche se convirtió en una pesadilla arraigada en la oscuridad, un recordatorio de que en el fondo de la alegría puede habitar un miedo inimaginable. El año siguiente, me negué a celebrar. Era más fácil olvidar esa parte de mí mismo que enfrentarlo de nuevo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sabía que el recuerdo de aquel cumpleaños oscuro jamás se desvanecería. Las sombras siempre estarían acechando en algún rincón, recordándome que el próximo año, quizás, no debería atreverme a abrir puertas que la oscuridad se ha esforzado en mantener cerradas. El reloj marcaba las 11 de la noche, y la lluvia golpeaba contra las ventanas de mi hogar como si intentara advertirme sobre algo. Mi cumpleaños, el que debería haber sido un día de celebración, había caído en una atmósfera de pesadilla que no podía comprender del todo. Todo comenzó una semana antes, cuando la invitación llegó a través del correo, sin remitente. Era un sobre negro, simple, con mi nombre escrito con una caligrafía que parecía una danza de sombras, apenas legible. Chispas de curiosidad y miedo se entrelazaron en mi mente mientras rompía el sello y extraía una tarjeta de un material pesado, que parecía absorber la luz. Una fiesta en la vieja mansión de los Sarmiento. A las 10 de la noche. No faltes. No había ninguna firma, pero un escalofrío helado recorrió mi espalda. La mansión Sarmiento siempre había sido objeto de rumores y leyendas en mi ciudad. Durante años, había estado abandonada, cubierta de maleza y con las ventanas rotas, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Sin embargo, ahora, al mirar el calendario, supe que no podía faltar. Había un magnetismo oscuro en ese lugar que, aunque me aterraba, me atraía irresistiblemente. El día de mi cumpleaños llegó. A medida que las horas pasaban, el ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Mis amigos, emocionados, sugerían que no fuéramos, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. A las 9:30, nos encontramos en mi casa, un grupo de 6. Aunque todos parecían escépticos, había una chispa de emoción en el aire. Esa especie de adrenalina que solo se siente cuando se está al borde de lo desconocido. Nos dirigimos hacia la mansión con las luces de los coches iluminando débilmente el camino entre los árboles. La lluvia comenzó a caer, añadiendo una atmósfera casi cinematográfica. Finalmente, llegamos, y lo que se presentó ante nosotros era un cuadro desolador. La mansión era aún más inquietante bajo la luz tenue, sus ventanas oscuras parecían ojos vacíos observándonos. La puerta principal, un gran panel de madera crujiente, se abrió con un chirrido que resonó en la noche y nos hizo dudar por un instante. Dentro, el aire estaba pesado, lleno de humedad y un leve olor a moho. Había láminas sueltas en el suelo, y un candelabro colgante se balanceaba suavemente, como si alguien lo estuviera empujando desde la penumbra. Sin embargo, la sala en la que entramos estaba decorada con globos y serpentinas que, irónicamente, contrastaban con la naturaleza ruina del lugar. Éramos los únicos allí, y el silencio era ensordecedor.
En la esquina de la habitación, una mesa estaba dispuesta con un gran pastel que parecía haber sido preparado para mí, y un sombrero de cumpleaños adornaba la silla principal. «Esto es rarísimo», dijo Ana, una de mis amigas, mientras observaba el ambiente con recelo. Yo no podía evitar pensar que todo esto tenía un aire surrealista. En la mesa, junto al pastel, encontré un pequeño objeto, un reloj de bolsillo, antiguo y dorado, que marcaba la medianoche. ¿Quién lo había dejado? De repente, las luces comenzaron a parpadear y un grito desgarrador resonó en el aire. Nos congelamos en el acto. Al mirar hacia la puerta, una figura oscura apareció, parcialmente iluminada por la luz titilante. Era un hombre de aspecto etéreo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenidos a la celebración», dijo con voz profunda y resonante, aunque su tono era tan frío como la noche. «Soy Martín Sarmiento, el último de mi familia. Ustedes son mis invitados». El clima de la noche cambió de inmediato. La tensión se hizo palpable, y el miedo comenzaba a apoderarse de todos nosotros. «Siempre he querido una fiesta de cumpleaños», continuó, moviéndose hacia la mesa con un aire casi desafiante. «Pero nunca tuve amigos que vinieran a celebrarla conmigo». Apresuradamente, tratamos de escondernos tras las sombras, pero el hombre se acercó cada vez más. Su risa resonaba en las paredes desconchadas, desbordando una locura que vi en sus ojos, llenos de lágrimas secas y un pasado marcado por el horror. «Hoy es su cumpleaños, ¿no? Deben hacerme compañía, vamos a jugar». Intenté calmar a mis amigos, sugiriendo que nos fuéramos rápidamente. Pero antes de que pudiéramos movernos, las puertas de la mansión se cerraron de golpe. La risa de Martín se volvió abrumadora, resonando en la oscuridad mientras una tormenta comenzaba a rugir afuera, atrapándonos en una especie de prisión infernal. «Es un juego muy divertido», dijo mientras acercaba una de sus manos callosas al pastel. «Cada uno de ustedes tiene un rol que cumplir. Pero para ganar, deben detener el reloj». Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Sin poder evitarlo, un grito de desespero se escapó de mi boca. Era la clave de nuestra separación. Mirando a los ojos de mis amigos, vi que ellos también estaban perdiendo la decisión. En ese momento, el ambiente se tornó asfixiante, las sombras parecían cobrar vida y moverse a nuestro alrededor, como si el mismo lugar se estuviera alimentando de nuestro miedo. Martín empezó a hablar de ese reloj, explicando que marcaba el tiempo que teníamos para resolver el misterio de su muerte. Debíamos descubrir quién lo había asesinado en su propia casa. A medida que nuestras miradas se cruzaban, el terror se transformó en confusión y desesperación. Sin saber qué hacer, decidimos explorar la mansión, cada rincón era un laberinto de terror. En el primer piso, encontramos un viejo diario. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos. Contaban sobre la familia Sarmiento y la tragedia que había caído sobre ellos, celos, engaños y una muerte violenta en la noche de un cumpleaños. La historia narraba la noche en que Martín fue asesinado, un ritual grotesco en el que se ofreció como sacrificio. A medida que leíamos, comprendimos que los mismos huéspedes que una vez celebraron allí, habían sido los responsables de su tortura. Mientras buscábamos pistas, los murmullos comenzaron a crecer en el aire. Susurros que parecían estar a nuestro alrededor, empujándonos hacia los rincones más oscuros de la mansión. Las paredes susurraban secretos, y las sombras parecieron cobrar vida, moviéndose con una voluntad propia. El reloj seguía marcando el tiempo, mientras nos apurábamos a recolectar indicios sobre la verdad detrás de la muerte de Martín Sarmiento. Los ecos de risas y gritos nos seguían por los pasillos, cada vez más intensos, como si la mansión misma se estuviera alimentando de nuestro pánico. A medida que nos acercábamos a la medianoche, nos dimos cuenta de que el reloj empezaba a ralentizarse y un frío helado nos envolvía, profundizando nuestro terror. Cuando finalmente encontramos la puerta del sótano, un lugar que antes había estado oculto, una neblina oscura emanaba de sus entrañas. Al abrir la puerta, nos enfrentamos a una escena aterradora,
El sótano estaba lleno de retratos de las víctimas de la familia Sarmiento, sus ojos seguían cada uno de nuestros movimientos. En el centro, un antiguo altar, símbolo de un sacrificio que lo había sellado a Els. Mientras la campana marcaba la medianoche, una grieta en el suelo se abrió con un rugido que resonó como el grito de los condenados. «No hay tiempo», gritó Juan, y comenzamos a retroceder, pero Martín apareció delante de nosotros, su risa resonando en el aire. «No pueden huir de la verdad. Ustedes son parte de ello ahora». El terror se convirtió en parálisis. En un impulso desesperado, intentamos escapar, pero el camino hacia la puerta se había cerrado. Algo oscuro y sin forma ocupaba el pasillo, desgarrando la tela de nuestra realidad. De repente, el sonido de un reloj resonó, marcando el final del tiempo. En un destello, todos nosotros estábamos en un lugar diferente, rodeados de una oscuridad que radiaba dolor y traición. En ese instante final, supe que nunca saldría de allí. Supe que este cumpleaños sería mi último aliento, y la risa de Martín Sarmiento sonando en mis oídos era un recordatorio cruel de que los secretos de la mansión nunca dejarían de existirme, y que quedaría atrapado en su memoria para siempre. Las sombras susurraron mi nombre mientras me llevaba al abismo, y sabía que mi cumpleaños había sido sellado en una eternidad de desesperación, un eco que resonaría entre las paredes de la casa, recordando a otros lo que acontece cuando se ignoran las advertencias del pasado. Las luces comenzaron a apagarse, y el reloj marcó el principio de una tormenta eterna, una celebración en la oscuridad que nunca terminaría. Era el 13 de octubre, una fecha que para mí siempre había sido motivo de celebración. Mis amigos y yo la llamábamos la Noche del Terror, una tradición que habíamos mantenido desde nuestra infancia. Sin embargo, este año sería diferente. Este año comenzaría mi viaje hacia lo desconocido, un camino que jamás hubiera imaginado, y que cambiaría el significado de la celebración para siempre. Desde que tengo uso de razón, he esperado este día con ansias. Las risas, los juegos, la tarta de chocolate. Siempre había sido un cumpleaños lleno de alegría, pero en esta ocasión algo no se sentía bien. Las luces fuera de mi casa titilaban de una manera extraña, como si el viento las castigara con una rabia superior a la de una simple brisa. Miré a mi hermano menor, Tomás, a quien mis padres habían dejado al cuidado de mis amigos para que yo pudiera disfrutar. Su mirada inquieta y asustada me hizo sentir un escalofrío. Suponía que eran solo los nervios ante la llegada de más amigos. Los primeros en llegar fueron mis amigos de la infancia, Carla, Julián y Martín. La música sonaba fuerte y las risas llenaban el aire, ahogando cualquier susurro que intentara escapar de la causa que me perturba. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera cambió drásticamente. Se escucharon pasos en el jardín, pasos lentos y pesados que retumbaban en mi pecho. «Es solo el viejo del barrio que sale a caminar», bromeó Julián con una risa nerviosa, pero en mi estómago sentí un apretón que no se parecía en nada al nervio del inicio de fiesta. Decidimos jugar a la verdad o reto, un clásico en nuestras celebraciones. Todos reían hasta que Octavio, un chico nuevo del que nadie sabía demasiado, decidió jugar también. Tenía una mirada oscura, casi como si viera a través de nosotros. Cuando le tocó a él, se atrevió a preguntar, ¿qué harías si tu peor miedo se hiciera realidad? La sala se quedó en silencio. Todos miramos a Tomás, que seguía temblando en un rincón. La pregunta flotaba en el aire, un desafío que nos quitó la risa. Pero Octavio no se detuvo allí. Comenzó, yo lo he visto. La oscuridad, la que se lleva a los que no creen. Cuando fueron a buscar el pastel, decidí salir un momento al porche, sintiéndome inquieto y agobiado por la atmósfera que había comenzado a volverse opresiva. La brisa suave ahora parecía un susurro, y las sombras de los árboles se alargaban y retorcían de formas grotescas. Miré hacia la calle y vi una figura al final del camino, alguien que parecía estar observándome en la penumbra. Temí que fuera Octavio bromeando,
pero no podía distinguir bien su rostro. Era un hombre delgado, con un sombrero de ala ancha que oscurecía sus ojos. Su simple presencia me llenó de un terror inexplicable. Le di la espalda y regresé a la calidez de la fiesta. La música había cambiado, más densa y tétrica. «¡Feliz cumpleaños!», gritaron todos a coro, pero sus sonrisas parecían desvanecerse. La risa ya no era pura, la energía colectiva se había vuelto tensa. Cuando soplé las velas, deseé que nada extraño pasara esa noche. Pero no sabía que mis deseos ya estaban condenados. Automáticamente, decidimos jugar a un juego de búsqueda del tesoro, donde cada uno debía encontrar un objeto que representara nuestros miedos. Las risas regresaron fugazmente cuando encontramos cosas ridículas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Tomás, la risa se cortó abruptamente. Él salió afuera, apenas unos minutos, y no regresó. Me levanté de inmediato y fui a buscarlo. No encontré a Tomás en el patio ni en ningún rincón. La preocupación creció rápidamente al llamar su nombre, y una oleada de pánico se apoderó de mí. Cuando ingresé nuevamente a la casa, noté que todos los rostros estaban pálidos, a medida que se acumulaba una sensación de malestar. «¿Dónde está Tomás?», pregunté, mi voz temblando. Fue entonces cuando Emiliano, el amigo más sensato del grupo, me miró y dijo que lo había visto dirigirse hacia el jardín trasero. El jardín. Esa sección olvidada de la casa que casi había sido invadida por la maleza. Me lancé hacia allí sin pensarlo dos veces, el temor atenazando mi garganta. Las sombras se alargaban a medida que me adentraba, balbuceando el nombre de mi hermano una y otra vez. La luna se asomaba entre las nubes y de repente, vi a Tomás de pie, inmóvil, con la espalda vuelta hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, susurrando que algo estaba terriblemente mal. «Tomás», grité. Él giró lentamente su cabeza. Los ojos que miraban hacia mí eran una mezcla de terror y vacío. «Ven», dijo con una voz extraña, apenas reconocible, una voz que resonaba como un eco de otras dimensiones. Sin embargo, el tono era como el de un niño perdido en la oscuridad. Cuando me acerqué, vi que detrás de él había una figura, el hombre del sombrero que había visto antes. Su rostro era una sombra, pero unas pálidas manos largas e inquietantes se extendieron hacia mí. Al tener un claro atisbo de su rostro, sentí que el tiempo se detenía, era una cara desgastada, marcada por el sufrimiento y la desesperación. «Nunca debiste soplar esas velas», susurró con una voz que helaba la sangre. En eso, las sombras del lugar parecieron cobrar vida, serpientes de oscuridad que se retorcían en el espacio. La figura del hombre me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Una risa aguda resonó en el aire y mis amigos aparecieron, pero todos llevaban las mismas miradas vacías de Tomás, como si hubieran cambiado. Miré a mi alrededor y comprendí que todos estaban atrapados, no solo en ese espacio, sino en un mundo donde las celebraciones se transformaban en terrores nocturnos, donde las risas se convertían en gritos ahogados. Era un ciclo, una trampa que había devorado a tantas almas antes que la mía. El último cumpleaños, atrapado en una pesadilla sin final, en donde mis miedos no solo se realizaban, sino que se alimentaban de cada rayo de esperanza. Un susurro resonó en mi mente: «El día de tu cumpleaños, el terror es real. Nunca habrá más celebraciones, solo el eco de la oscuridad». Así me quedé, sentado en el jardín maldito donde la risa se había desvanecido, sin saber si el tiempo pasaba o si estábamos atrapados para siempre. Cada 13 de octubre, esa noche fatídica, el lúgubre y oscuro ciclo volvía a comenzar. Nunca pensé que un cumpleaños podría ser tan aterrador, pero lo que ocurrió la noche de mi 13º cumpleaños está grabado en mi mente como una pesadilla de la que no puedo despertar. Aún hoy, años más tarde, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo al recordar aquella fría noche de noviembre. El día comenzó como cualquier otro.
Desperté en mi habitación, rodeada de los mismos pósters de mis bandas favoritas, el eco de risas de mis amigos resonando en mi cabeza tras la conversación que tuvimos la noche anterior sobre lo que haríamos para celebrarlo. Mis padres habían prometido una fiesta en casa, algo pequeño, solo unos pocos amigos cercanos. La idea me emocionaba, nunca había tenido una celebración íntima de esta magnitud. Sin embargo, un extraño presentimiento se instaló en mi pecho, como si un oscuro presagio hubiera decidido acompañarme en esta fecha tan especial. Mis amigos, Laura y David, llegaron poco después de la tarde. La casa se llenó con su risa y voces alegres, enmarcadas por el aroma de pastel de chocolate recién horneado que mi madre había preparado. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, ese presentimiento seguía acechando en el fondo de mi mente. No le di importancia, mis amigos me contagiaban su energía, y pronto me vi envuelta en juegos y risas, olvidándome del malestar que había atormentado mi mañana. A medida que la noche caía, un viento gélido comenzó a soplar, haciendo que las ventanas temblaran suavemente. La luz del sol se desvanecía rápidamente, y mi madre encendió las luces del jardín para darle un toque festivo. Fue entonces cuando decidí salir un momento a respirar aire fresco, aún sintiendo las risas resonar en el interior. Caminé hacia el patio trasero, donde había un pequeño bosque que se extendía más allá de nuestro jardín. Me gustaba ese lugar, a menudo me refugiaba allí para escapar de las preocupaciones diarias. Sin embargo, esa noche parecía diferente. La oscuridad engullía todo a su alrededor y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Mientras observaba las sombras de los árboles, noté un destello de luz en la distancia. Mis instintos me advirtieron que debía regresar, pero una curiosidad insaciable me impulsó a avanzar hacia la luz. A medida que me acercaba, la fuente pareció revelarse, era una pequeña fogata, y a su alrededor, figuras dibujadas en la bruma nocturna. Eran unos jóvenes, aunque no parecía el tipo de celebración que uno esperaría encontrar. Sus rostros estaban cubiertos por capuchas, y la luz de la fogata iluminaba sus rasgos de una manera siniestra. En ese momento, sentí la necesidad de regresar corriendo, pero mis piernas estaban petrificadas. Aún así, logré dar algunos pasos hacia atrás, justo cuando uno de ellos se dio vuelta hacia mí. Era un chico joven, quizás un par de años mayor que yo, con ojos que brillaban intensamente a la luz del fuego. Su voz llegó como un susurro: «Feliz cumpleaños, Clara». Las palabras resonaron en mi mente como un eco distorsionado. No sabía cómo sabía mi nombre, y una fría sensación de alarma se apoderó de mí. Sin poder evitarlo, continué mirando, mi curiosidad tirando de mí a medida que la tensión en el aire crecía. «Vente con nosotros, Clara. Tenemos un regalo especial para ti». El tono en su voz era encantador pero inquietante, como si en sus palabras hubiera algo que amenazaba con devorarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante, decidí que era hora de marcharme. Di la vuelta y corrí hacia la casa, el eco de su risa detrás de mí resonando como un retumbar de tambores lejanos. Al entrar, la calidez de la casa me envolvió, pero el terror seguía apretando mi pecho. Mis amigos estaban frente al televisor, riendo y bromeando. Intenté unirme a ellos, pero la risa sonaba distante mientras en mi cabeza aún resonaban las palabras del extraño. Opté por ponerme a jugar con ellos, pero una parte de mí seguía atormentada por lo que había visto. Cuando llegó la hora de abrir los regalos, traté de hacer girar la conversación hacia un tema más ligero, pero mi mente seguía divagando. Con cada regalo, las risas se hacían más intensas, pero me sentía cada vez más aislada. Cuando finalmente abrí mi regalo, un pequeño libro de cuentos que ansiaba leer, sentí una punzada de alegría, pero pronto fue reemplazada por un profundo desasosiego. Al voltear la primera página encontré un dibujo tenebroso, la misma fogata y las mismas figuras que había visto en el bosque, pero lo que más me perturbó fue una pequeña nota escrita en tinta roja. «Nosotros siempre estamos aquí, Clara». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré a mis amigos, sonriendo y riendo entre ellos,
ajenos a la tormenta que se desataba dentro de mí. Intenté actuar normal, incluso les conté sobre el regalo y el enigma de la nota, pero más que risas, recibí miradas desconcertadas. Laura siquiera se atrevió a preguntar si estaba bien, y eso solo aumentó mi sensación de estar atrapada en una burbuja de terror. Fue entonces cuando decidí que necesitaba un respiro. Me excusé y me dirigí al baño, cerrando la puerta tras de mí. Miré mi reflejo en el espejo, mis ojos estaban dilatados, y había una expresión de desesperación en mi rostro. Intenté calmarme, pero cuando volví a escuchar esas risas, me parecieron lejanas, como si vinieran de un lugar oscuro y aterrador. El eco de aquellas voces en el bosque seguía retumbando en mi mente. Cerré los ojos e hice un intento de convencerme de que todo estaba bien. Sin embargo, el ambiente se tornó opresivo y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. En ese instante, el sonido del timbre rompió la serenidad de la noche. Mis amigos miraron hacia la puerta y entre risas dijeron que podía ser el repartidor con más dulces. Me sentí aliviada mientras todos se movían para abrir la puerta, pero un profundo miedo se apoderó de mí al pensar en quién podría estar al otro lado. Las risas se desvanecieron de golpe cuando escuchamos un golpe seco y el chirrido de las bisagras. La figura de un hombre alto, con una capa oscura y la cara en sombras, apareció en el umbral. Su voz sonaba grave y serena: vengo a recolectar. La última palabra quedó atrapada en la atmósfera pesada de la habitación y sentí que el tiempo se detuvo. No, no puede ser, susurré, intentando hacerme oír por encima del silencio que se había instalado. Mis amigos intercambiaron miradas, confusión y miedo en sus rostros. El extraño se movió hacia adelante, y mientras su mirada me atravesaba, supe que no estaba aquí para celebrar. ¿Qué buscas?, preguntó David, temblando visiblemente. El hombre extendió su brazo hacia mí y simplemente dijo: tu regalo. Fue en ese momento que entendí que la tarde y la oscuridad contenían más de lo que había imaginado. Nadie iba a celebrar mi cumpleaños. El extraño había llegado para llevarse algo que nunca debería haber estado en riesgo: mi vida. Y con esa revelación, el pánico invadió a todos. Laura retrocedió, intentando cerrar la puerta, pero él la bloqueó con un movimiento rápido, casi sobrenatural. Escuché un lamento desgarrador en el aire, como si la casa misma estuviera gritando de horror. Sin poder soportar el miedo, decidí actuar. Corrí hacia el patio trasero, y al cruzar la puerta, el frío me golpeó como una marea helada. Al mirar hacia atrás, vi a mis amigos atrapados, inmovilizados por el temor, mientras el extraño los observaba con una sonrisa siniestra. Mis pies se movieron por sí solos hacia el bosque. Sabía que debía alejarme de ellos. Una voz en mi cabeza decía que era la única forma de escapar. A medida que me adentraba en la oscuridad, escuché el eco de las risas de los extraños del fuego resonando a lo lejos, voces que me llamaban. No te vayas, Clara. Es tu cumpleaños. El eco se transformó en un grito unificado que parecía venir de todas direcciones. Desesperada, corrí entre los árboles, la maleza rasguñando mis piernas y el frío abrazando mi piel. Pero antes de que pudiera pensar en encontrar refugio, una mano fría atrapó mi muñeca. La fuerza que emanaba era extraña y aterradora. Al darme la vuelta, vi los rostros familiares de aquellos jóvenes alrededor de la fogata, sus ojos brillando con una luz casi sobrenatural. Ven, Clara, el verdadero regalo apenas comienza. Susurros llenaban el aire pesado, y con cada palabra susurrada, mi mente se oscurecía. La última imagen en mi memoria era la de sus sonrisas, esa mezcla de dulzura y malicia, mientras me arrastraban hacia la fogata. Los gritos de mis amigos se desvanecieron en la distancia, y mientras el fuego crepitaba, sentí que la oscuridad me envolvía. Supe que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado, y que este cumpleaños no solo sería el último, sino un recuerdo atrapado en un ciclo de terror interminable. Nunca regresé a casa.
Las luces en la ventana de mi habitación brillaron de una manera suave y triste, pero mi ausencia se volvió una historia contada con miedo en la boca de aquellos que alguna vez celebraron conmigo. El último cumpleaños de Clara se convirtió en una leyenda. Nadie sabe qué ocurrió realmente, pero en la oscuridad del bosque, las risas y los susurros nunca han dejado de resonar. Nunca imaginé que mi cumpleaños número 30 se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Hasta ese momento, cada año lo celebraba con alegría, rodeado de amigos y familiares. Sin embargo, aquella noche de octubre, la atmósfera oscura que rodeaba mi celebración hizo que todo cambiara. El día comenzó como cualquier otro. La mañana estaba nublada y parecía que la lluvia podría caer en cualquier momento, pero eso no iba a quitarme la energía. Mis amigos habían planeado una fiesta sorpresa, algo que nunca había tenido, y estaba ansiosa por ver lo que habían preparado. Sin embargo, la bruma espesa se sentía como un presagio. Cualquier intento de ignorarlo se desvanecía con cada paso que daba hacia el lugar de la fiesta. La casa elegida para la celebración era una vieja mansión en las afueras de la ciudad. Había pasado por allí muchas veces, solo para notar su peculiar aire de abandono, pero nunca había entrado. Esa noche, la mansión estaba iluminada y adornada, pero había un aire inquietante, como si la casa misma guardara un secreto oscuro. Mis amigos, alegres y despreocupados, me empujaron a entrar, riendo y haciendo bromas. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda cuando cruzamos la entrada. Desde el primer momento, sentí algo extraño en el ambiente. Aunque la música sonaba y las risas resonaban en las paredes, había un silencio bajo, una esencia de lo que no podía describir. Mientras mis amigos charlaban y servían la comida, me aventuré a explorar. La mansión, aunque decoradamente iluminada, tenía rincones oscuros que fascinaban y asustaban a la vez. En la sala de estar, una chimenea antigua crepitaba, y sobre su repisa había una serie de retratos en descomposición, de familias que probablemente habían sido felices un día, antes de que el tiempo se hiciera con ellos. Desviándome hacia un pasillo, noté una puerta entreabierta. Mis amigos no parecen haberlo advertido, así que, con un impulso casi irresistible, decidí echar un vistazo. Detrás de la puerta se encontraba una habitación polvorienta, llena de muebles cubiertos por sábanas blancas. Al acercarme, una de las sábanas se deslizaba, dejando al descubierto un viejo piano de cola, cubierto de polvo y telarañas. Atraída por la curiosidad, me senté en el banco del piano y presioné suavemente una tecla. La nota resonó en el aire, y en ese momento, la luz de la habitación se apagó. La oscuridad se adueñó de mí, y el eco de la nota pareció transformarse en un susurro. Pensé que solo podría ser mi mente, pero claro como el día, una voz etérea murmuró mi nombre. Catherine. Catherine. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque en el fondo sabía que la única respuesta sería el silencio. Salí de la habitación a toda prisa, solo para encontrar que la fiesta había cambiado. El ambiente había adquirido un tinte sombrío. Las caras de mis amigos ya no eran las de la alegría, en su lugar, parecían pálidos y nerviosos. Comencé a preguntar qué había sucedido, pero ellos solo se miraban entre sí con inquietud. Fue entonces cuando, con un repentino estallido de energía, el sistema de sonido se activó, tocando una melodía antigua que parecía surgir de lo más profundo de la mansión. Mis amigos intentaron calmarme, asegurándome que era parte de la sorpresa, pero yo sentía que algo estaba muy mal. Los murmullos se fragmentaban con las notas del piano, ahora acompañados por un viento gélido que se colaba por las rendijas de la mansión. Las luces comenzaron a parpadear, y en un instante, el juego de sombras desdibujó las figuras de mis amigos hasta que parecían distorsionadas. Mis pensamientos comenzaron a nublarse, y antes de darme cuenta, estaba empujada por la multitud hacia el comedor. La mesa estaba repleta de comida, pero la vista me resultaba repulsiva.
Las imágenes de los rostros sonrientes en la habitación se convirtieron en un eco lejano, como si se fueran desvaneciendo. Me alejé, incapaz de comer. En la esquina de la habitación vi a una mujer de pie, en un vestido de época. Su rostro era un lienzo de tristeza y desamor. Ella simplemente me miraba, pero había algo en sus ojos que me atrapó. Decidí que tenía que acercarme a ella. ¿Eres parte de la fiesta?, le pregunté, pero no obtuvo respuesta. En lugar de eso, ella levantó un dedo, señalando hacia un cuadro en la pared. Era un retrato de una alegre celebración de cumpleaños. Podía ver rostros familiares en la imagen, pero algo se sentía incómodo. La mujer desapareció cuando miré hacia el cuadro, dejando solo el eco de su presencia. De repente, un grito agudo cortó el aire. Regresé al centro del comedor y encontré a uno de mis amigos, Alex, desmayado en el suelo, su rostro pálido y sudoroso. Mientras corría hacia él, la atmósfera se volvió opresiva. Voces susurrantes llenaban mis oídos, como si la casa estuviera viva y hablara en un lenguaje antiguo. Catherine. Mira, gritó Lucy, señalando hacia la chimenea. Me volví justo a tiempo para ver cómo las llamas se alzaban, pero no de una manera normal. Era como si los rostros de aquellos retratos se fusionaran con el fuego, retorciéndose y contorsionándose en agonía. El calor se convertía en un frío glacial, enfriando mi corazón cada vez más. No puede estar sucediendo esto, murmuró un amigo mientras miraba a su alrededor, paralizado de miedo. En ese momento, me di cuenta de que todos teníamos que salir de aquella casa. No podía explicarlo, pero sabía que la mansión había despertado un antiguo horror. Corrimos hacia la puerta principal, pero para nuestra desesperación, la puerta estaba sellada, como si un poder invisible intentara mantenernos allí. El pánico se apoderó de todos. Las risas de la fiesta se transformaron en gritos de terror, y las sombras de la casa parecían bailar a nuestro alrededor. Cada ventana se cerró de golpe, y los gritos retumbaban por las paredes. Mis amigos comenzaron a llorar, y yo no podía evitar sentir que esta era una trampa. Todo había sido un cruel juego para atrapar nuestras almas. Decidí que teníamos que regresar al piano. Tal vez el misterio de esa habitación contenía una forma de escapar. Tomé a Lucy de la mano y corrimos de regreso a la sala, atravesando el pasillo oscuro, mientras las puertas se cerraban detrás de nosotros como si la mansión intentara atraparnos. Cuando llegamos, el piano seguía allí, pero ahora estaba iluminado por una luz que parecía emanar del mismo instrumento. Todo lo que quedaba era presionar esas teclas, como si cada nota pudiera liberarnos de esta pesadilla. Mientras mi amiga se unía a mí en la búsqueda, los ecos de las notas comenzaron a resonar como un lamento, atrayendo sombras hacia nosotros. Sin embargo, en el momento en que los dedos de Lucy tocaron las teclas por primera vez, la atmósfera cambió de nuevo. Un aluvión de presencia se arremolinó a nuestro alrededor, pero en el fondo, todo parecía buscar un camino a la luz. Pude sentir como algo antiguo y profundo respondía a nuestra melodía, como si la misma casa se desgarrara ante nuestro ritmo. Con cada acorde que tocábamos, las sombras temblaban y se retorcían, hasta que finalmente, en una última explosión de sonido, la chimenea estalló en llamas, liberando un grito agonizante que parecía atravesar el tiempo. Justo en ese instante, una luz brillante envolvió la habitación y las sombras comenzaron a disolverse. Todo lo que vi antes se desvaneció en un instante que sentí eterno. De repente, la puerta se abrió con un crujido ensordecedor y todo volvió a la calma. Aterradas y sin aliento, salimos corriendo de la mansión, sintiendo como la brisa fresca de la noche nos golpeaba el rostro. Mis amigos me siguieron sin cuestionar y no nos detuvimos hasta estar lejos, con la mansión a nuestras espaldas, cubierta por la niebla. Nos detuvimos por un momento, y todos comenzamos a reír, pero era una risa llena de adrenalina y miedo. No teníamos palabras. Miré hacia atrás un último momento, y en un destello fugaz, vi la forma de la mujer del vestido de época, sonriendo desde una de las ventanas. Su rostro ahora estaba sereno, y en sus ojos vi una promesa de libertad.
Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. La vida continuó, y el cumpleaños se convirtió en una anécdota, pero aún me despierto a veces a causa de los ecos de aquella melodía. Nunca más celebraré un cumpleaños en una realidad desconocida, y siempre me recordaré de lo que aquella noche me enseñó. Algunas fiestas deben permanecer en la memoria, y algunas casas, en la penumbra.